Te dije que a los 45 días, 50 días, teníamos que volver y cumplimos. Cumplimos para conversar porque el peronismo está volviendo, despacito está volviendo, pero a diferencia de otros momentos, tenemos que explicar por qué vamos a hacer un buen gobierno. Tenemos que explicar por qué estamos escaldados. Eso de no explicar y que pensar que con un candidato no alcanza. Hay que explicar, hay que hablar, Y uno de los temas centrales es una discusión que hay sobre las provincias viables, inviables, algo que viene de la crisis de la Alianza ya esto, ¿no? La provincia de Buenos Aires es la provincia de Buenos Aires. Entonces, no, porque la provincia, porque es... Y hay algunos editoriales de los diarios más relevantes que dicen, no, pero es importante. Y algunos compañeros también, la provincia. Y vos sabés que no hay viable e inviable. Las políticas tienen que ser las correctas. Y como los intendentes correctamente plantearon la vocación de lo más antiguo, de conducir esa provincia que no es inviable, que es viable, absolutamente viable. Pero obviamente ese 40% del país los recursos de un lado, los recursos del otro. Y yo creo que el gobierno el gobierno tiene algunos gastos que son los gastos que tiene que hacer, la deuda, esto, aquello, las Fuerzas Armadas, pero el corazón tiene que ver con las políticas y tiene que ver no con los recursos presupuestarios, sino los recursos naturales y cómo los llevamos, a dónde vamos, cuáles son las políticas. Y estas dos puntas le dan un rol central a los intendentes. Un país con una fuerte presencia del presidente, en seguridad, en defensa, en relaciones internacionales, en economía, y mucho dinamismo de los intendentes en la asignación presupuestaria, en el gasto de estos recursos que corresponden a la actividad nacional. Una vez que pagás la deuda, vamos. Y algo de esto estuve hablando con vos, porque me hiciste recordar algo que hablamos hace como 15 años atrás, o más, qué sé yo, 17, 18, que te dije... Vemos plata en los ministros que se les hace difícil gastar y los intendentes que saben gastar, pero que no tienen la plata. Y acá tenemos que compaginar. ¿Cómo lo hacemos, amigo? ¿Cómo lo hacemos? Mirá, realmente, yo recuerdo esa anécdota donde nos diste una charla, una clase magistral en 10 minutos, que solamente vos tenés esa capacidad de síntesis, y terminaste con una frase diciendo una cosa así, como la que acabas de decir. ¿Sabes cuál es el problema, pibe? Los ministros tienen un montón de plata y no saben en qué gastarla ni cómo. Y los intendentes tienen un montón de problemas, saben cómo gastarlas, pero no tienen plata. Bueno, eso ha pasado en el mundo, Guille. Cada vez más hubo descentralización de misiones y funciones en los gobiernos locales, en los países que lo hicieron bien, es decir, acompañado del recurso y la herramienta adecuada, que siempre está craneado desde la nación. Y creo que los intendentes nos hemos transformado como en los mejores intérpretes de esas decisiones que se toman en la nación. Nosotros después le damos profundidad y capilaridad a esas decisiones nacionales. Por eso el camino de la descentralización tiene que estar acompañado necesariamente de esas herramientas y de esos recursos que son necesarios. Por eso, con la Liga de Intendentes, estamos trabajando mucho en generar un ámbito donde se puedan discutir estas cosas. Vos viste que está muy de moda juntarse para hablar mal de alguien, para joder a alguien, para hacer una rosca, para armar una lista. Y está caído en desuso generar el ámbito adecuado para no hablar tanto de nombres y hablar más de las ideas y desarrollar las políticas públicas que necesariamente el peronismo va a tener que hacer desde el gobierno, desde el próximo gobierno nacional, en cuanto el pueblo nos dé esa oportunidad. Y claro que el pueblo no nos va a dar esa oportunidad si nosotros no nos organizamos para tenerla. Si nosotros no podemos recuperar la agenda que habla de la esperanza, que habla del futuro, pensando
en el presente, teniendo en cuenta el pasado, pero fundamentalmente hablarle a la gente de acá para adelante cómo vamos a hacer para salir del embrollo en el que nos ha metido el gobierno anarcocapitalista y libertario de Milei. Para eso no alcanza con la unidad. No alcanza a decir, primero ganemos, juntémonos para ganar y después vemos qué hacemos, como muy bien lo decís vos, en estos últimos años, sino que el kit de la cuestión, el punto fundamental es hoy estar preparados y anticiparnos a cada una de las medidas de gobierno que vamos a tener que tomar, tanto en lo nacional como en lo provincial, como en lo municipalidad. Generar el ámbito es muy importante. El ámbito de la discusión sana, de la discusión profunda, de los temas que le importan a la gente y que le van a transformar su vida. Y no solamente generar el ámbito, sino generar el hábito de hacerlo. Hemos perdido el hábito de juntarnos para las cosas importantes. Y siempre estamos a último momento, muchas veces con una unidad siempre necesaria, pero medio a las apuradas, sin poner por delante un proyecto de país que el peronismo lo tiene desde siempre. No nos es nuevo. La gente puede esperar sabe que puede esperar del peronismo. Por eso cuando el peronismo gobierna y no lo hace de la mejor manera, la gente nos mide con una vara mucho más exigente que cualquiera de los otros partidos, porque el pueblo de la República Argentina sabe que es el peronismo la única fuerza hecha imagen y semejanza de nuestro territorio y de nuestro pueblo. Exacto lo que decís. Cuando el peronismo gobierna mal, es más difícil que te perdone. Y cuando el peronismo gobierna mal, bien te empiezan a subir la vara, pero es lo que corresponde. Ahora, esto que estamos diciendo no tiene que confundirse con lo que se pensaba en la década del 70. Vinieron algunas ideas, un tal Jordi Borja, Barcelona, de Small is Beautiful. No es que estamos idolatrando lo pequeño. Estamos diciendo, hay elementos que tienen que ver con la nación, la tasa de interés, la defensa, los delitos federales, la economía, las relaciones internacionales. Pero lo que vos acabas de decir de la capilaridad, la posibilidad de que se ordene una política definida y que se implemente en los municipios es mucho más sencillo, porque es más fácil recorrerlo, porque es más fácil que llegue, que los empresarios estén directamente vinculados. Esto es muy interesante y es esa capacidad de centralizar lo que hay que centralizar y descentralizar, que en las organizaciones es lo que funciona. Nadie en nuestra iglesia discute al Papa, pero manda un obispo y el párroco también. Después rápidamente descentralizaron hasta el párroco y el tipo tiene su territorio, la circunscripción, lo que fuere, que el tipo define. En esto, las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales también, ¿no? De repente hay distintas unidades de combate, distinta capacidad de mando en cuanto a lo cuantitativo y el poder de fuego, pero se respeta lo que tiene que hacer hasta un pelotón. La política me parece que algo de eso tenemos que encuadrar. La tasa de interés es una, la moneda es una, las relaciones internacionales son una, los delitos federales son uno, la defensa es una. Pero cuando vos tenés que aplicar determinadas políticas en el territorio, los intendentes son muy relevantes. En la transmisión de esas políticas, en ese vínculo. ¿Sabes cómo lo veo, Guille? Mira, hay un órgano o una institución decisora, toma la decisión, que es el gobierno nacional, el que mira la estrategia, el que mira más allá de lo evidente, el que se organiza teniendo la mirada absoluta de la foto o de la película, si querés. Después hay una institución que es la que tiene que organizar el territorio, que es un poco más amplia, que son las provincias. Y después los grandes ejecutores, que son los municipios. Los municipios tienen que ser los grandes ejecutores de las decisiones de la presidencia, organizado obviamente por la provincia. Por eso esa descentralización de misiones y funciones es hoy en el mundo lo que mejor ha dado resultados. ¿Por qué? Y como decíamos al principio, el municipio, por su naturaleza política, jurídica y social, es quien está más cerca del problema. Entonces,
lo que al municipio le sale 6, a la provincia le sale 8, 9 y a la nación le sale 10, Sí, 11 o claro, sí, 12 sí, está claro. en el costo. Entonces, la mejor manera de optimizar los recursos es que la ejecución esté en el territorio. Por supuesto, quien lleva la batuta es el presidente de la nación y su equipo de ministros. Las provincias que se acoplan y organizan esa bajada de línea, y los ejecutores, los reales ejecutores, que son los gobiernos locales. Estoy de acuerdo y se puede empezar una experiencia en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos iniciar una experiencia porque es una experiencia importante, es una experiencia del 40% del país. Van a estar representadas las fuerzas políticas en casi todos los intendentes, tienen que estar los órganos de control. En los órganos de control, obviamente, esta historia de no discriminar en función de cómo salieron las elecciones, me parece que va a ser una experiencia bien interesante y después si funciona, porque bueno, siempre tiene que dar la duda si estamos haciendo las cosas bien, bueno, se puede ir replicando en el resto del país. Me parece bien interesante esta conversación, me parece que ilumina, alumbra, los compañeros necesitan escuchar cosas nuevas, necesitan escuchar de los dirigentes las propuestas que permitan salir a militar y decir cosas distintas. Y esto, viste que la elección es candidato, tener un buen discurso, que esté el sándwich de milanesa el día de la elección, que tenga los fiscales, lo que llaman vulgarmente el aparato, pero ¿qué es esto? Porque si no, cuando hablan de aparato no sé de qué están pensando. Es movilizar los fiscales, el sándwich de milanesa, el café, el mate cocido, la factura, así fue toda la vida. Tuve una hermosa etapa cuando yo tenía 170 fiscales. Tenía que juntar 170, 140 fiscales. Tenía 14 escuelas, no sé cómo era la historia. Y la verdad que era un momento divino. La básica se llenaba de gente. En la época que los hombres mayores venían de sombrero a fiscalizar y de saco y corbata. Qué linda épica, ¿no? Se fiscalizaba de saco y corbata. Y con sombrero. Los tipos grandes, ya de mi edad en aquel momento, venían con sombrero. Era una cosa fantástica. La valoración del máximo acto democrático, Claro. que es atravesar una elección, era que todos se vestían de gala. Claro que sí. Y se aplaudía cuando eran las 6 de la tarde y se terminaba la elección. Cerraban las puertas y se empezaba a aplaudir. Se daba la mano a los fiscales generales, se daban las gracias a la Fuerza de Seguridad, al Ejército, a lo que te hubiesen tocado ahí, y se empezaban a contar los votos y otra vez te ponías en guardia. Pero había 10 minutos, se cantaba el himno muchas veces, se cantaba el himno, todo de pie. Son hechos muy... Cuando vos lo contás, decís, no, pero... Son muy significativos. No, ojo, ¿qué será? Era muy interesante. Y el aparato finalmente era eso, unas pintadas, esto, aquello, pero juntar los fiscales, porque había que defender los votos, que hay que defenderlos. Me interesó mucho, me parece que abre un debate que se va a seguir, se va a profundizar y me encanta esto de la liga, que se encuentren con la muchachada. Y está muy bien. Una liga que pretende ser puente, ¿no? Lógico. Una liga de intendentes que pretende ser puente y que esté más allá de cualquier grieta o disquisición de facción en un momento donde la Argentina requiere de los mayores esfuerzos y desde el peronismo sentimos que tenemos el peso más grande en nuestras espaldas porque seguimos siendo el movimiento más importante en la historia de la República Argentina. Y seguramente, como lo venimos diciendo también, no hay nada más peronista que siempre entender que el pueblo jamás se equivoca cuando elige y que si el pueblo eligió el gobierno que hoy tiene la Argentina es porque nosotros hemos generado las condiciones para que eso suceda. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esto? Bueno, en el momento en que el peronismo, el campo popular, ¿no?, con eje en el peronismo, pueda hable de futuro, hable de esperanza, hable con profundidad de las cosas que le interesan a los argentinos, van a desaparecer las condiciones que hicieron que la gente prefiera votar a alguien con un arma casi, con la motosierra en la mano antes que cualquiera de las opciones que tenía de la política tradicional. Así que el pueblo no se equivocó, se equivocó la política y es momento de poner manos a la obra y reparar eso que se hizo mal. Parte de esa reparación, al menos en el ámbito que tiene que ver con la economía, te digo,
se va manteniendo eso que lanzamos juntos con Pichetto y con otros compañeros de los de Massa. Ese grupo de economistas sigue funcionando. Están los representantes de Massa, los de Pichetto, los de la Cámpora, nosotros. Y estamos encontrando consenso. No es fácil, obviamente, hay distintas miradas, pero se va encontrando. Y hay un discurso bastante consensuado en algunos temas, otros todavía se va. Y eso le da mucha satisfacción al peronismo y esperanza a nuestro pueblo de que nos vamos encontrando. Después te dicen, che, pero el candidato, déjense de joder. Mire, es un debate, hay que discutir, hay que discutirlo. No es fácil. Y las relaciones internacionales en esto juegan y juegan muy fuerte. Eh, Hoy hice una entrevista y me decía, no, pero pónganse de acuerdo más rápido. Es que, ¿sabes qué pasa? Vos imaginate que en el 39, estás en el 39 y tenés que elegir. ¿Cuál de los dos? Y bueno, los que si elegís mal le quedás desordenado. Desde el interés nacional tenés que tomar las decisiones y a veces nos hemos acostumbrado a tomar decisiones desde ciertas ideologías y muchas veces las ideologías lo que hacen es ocultar la vagancia de la inteligencia. Te permite reflexionar menos. Ah, no, porque esto dice... Es muy importante que reflexionemos, muchachos, es muy importante que reflexionemos y que encontremos las mejores salidas. El peronismo está en esto y está muy bien, y está muy bien. ¿Cómo estás viendo vos esta reorganización que se está dando al peronismo? ¿Cómo estás viendo estas posibilidades que se han dado también desde esta instrumentación que han pedido a las Naciones Unidas y a la Comisión la posibilidad de que aquellas figuras que sin ninguna duda son las que más votos tienen dentro del peronismo en términos individuales, al menos estén en el debate? ¿Cuál es la opinión que están teniendo vos individual y en el conjunto de los compañeros que vos te articulás? En primer lugar, creo que hablamos de Cristina. Sí, claro. Y yo creo que a muchos le está picando esa posibilidad de que un organismo mucho más objetivo que cualquiera de adentro, ¿no? De adentro del problema, pueda analizar lo que ha sucedido, porque estoy absolutamente convencido que cualquier organismo internacional que pueda analizar el proceso que proscribió a Cristina y que la tiene detenida en las condiciones en las que la tienen detenida, van a quedar muy expuestos a nivel internacional. Y creo que a varios le molesta eso, esa posibilidad. A mí me sonó la declaración de un Supremo, yo ni lo conozco, ¿no? Pero lo vi una vez en el colegio de abogados que iba a dar una charla, yo salía, y él entraba, que es Lorenzetti, pero la declaración de, bueno, hay un tema de la inconstitucionalidad de lo que sería la pena accesoria, que parece que es la principal y la otra se transforma, que habría que revisar y habría que ver. Yo hizo declaración. Claro, la pena principal no es la detención, la pena principal es la proscripción, que la vos quieren sos hacer abogado, aparecer claro. como una pena accesoria. Yo creo igual que esto se resuelve en el mundo de la política y se resuelve. Yo escuché una vez una declaración a un juez federal, juez en este caso, diciendo, muchachos, solucionen esto en términos políticos que jurídicos. Y a veces me parece que le damos mucha vuelta a lo jurídico cuando tenemos que solucionarlo en términos políticos. En términos políticos, yo soy Principio y Valora, hay otros compañeros que son, pero el Partido Justicialista tiene su referencia y tiene que salir, tiene que hacer, tiene que opinar, tiene que decir cosas. Muy interesante lo de Lorenzetti del otro día. No se equivoca cuando dice que la defensa debería haber pedido la inconstitucionalidad y demás, pero tampoco se equivoca Pichetto cuando al otro día saca un tuit diciendo que la Corte debería haber reparado en ese mismo instante ante la ausencia de esa requisitoria de parte de la defensa de quien estaba siendo juzgada en ese caso Cristina. Debería haber actuado de oficio. Es uno de los deberes que tiene a cargo la ellos lo que Corte. dicen que como justificaron el 280 y no se metieron en el fondo, no tenían la obligación de reparar, sino de justificar. Bueno, por eso... Instrumentalismo. Cuando está en juego
los derechos civiles de cualquier habitante de la República Argentina, en este caso de alguien que fue 2 veces presidenta, que fue una vez Sí, claro. vicepresidenta, creo que más que nunca es lógico que todos los focos se pongan en que si cada uno cumplió con su parte o no, ¿no? Entonces, este es el problema de que mucha gente solamente hace lo de su quintita. Bueno, si cada uno cuida su quintita, es muy difícil construir un país. La Corte debería haber actuado de oficio y debería haber reparado el error que tuvo, si lo Sí lo tuvo, hubo, la sí lo defensa hubo. de Cristina. Acá, pero está a tiempo. La política está a tiempo de construir el poder, cierto poder al menos para tomar decisiones y poder implementarlo en la Argentina. Le corresponde a la alta política que estuvimos hablando al principio, si descentralizamos el rol del presidente, el rol de los intendentes. Mirá que saltamos, es muy interesante y esto abre muchas ventanas y muchas posibilidades y una discusión sobre las intendencias que es el peso que tenemos que tener y la posibilidad de empezar en la provincia de Buenos Aires. Me parece, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Miguel también va a estar de acuerdo y muchos de los candidatos a presidente que somos van a estar absolutamente de acuerdo en iniciar esa experiencia. Eh, Me parece que si damos un panorama sobre una correcta inserción internacional, la recuperación de la presencia de la Argentina en el Atlántico Sur, resolvemos algunos temas, te diría hasta menores, de cuáles van a ser los aportes para honrar los compromisos de la deuda. Nadie está planteando en el peronismo que hay un problema de flujo de caja nada más, pero eso no hay ningún inconveniente. Nadie está planteando que no se van a honrar los compromisos, porque aparte Siempre lo ha tienen hecho su, el pero peronismo, por aparte otra tienen su parte, ¿no? legalidad. Una vez que aprobaste los presupuestos, los muchachos a veces opinan, pero una vez que aprobaste el presupuesto, aprobaste también los créditos, el Congreso, y hay continuidad jurídica del Estado. Esto está fuera de discusión. Y es un problema. Los negocios funcionan con activo y pasivo. No es cierto que un negocio va a funcionar sin pasivo. Entonces, lo único que tenés que hacer es tener un emprendimiento rentable que permita honrar el pasivo, creciendo, trabajando, y se crece con trabajo. Y este discurso ha tomado envergadura. Lo que empezamos hace algunos meses, años por ahí, de hablar de la reindustrialización de la Argentina, no hay nadie hoy que lo esté negando. En el grupo de economistas de los distintos espacios del peronismo esto está. Después hay detalles instrumentales que se van a ir puliendo. Pero sobre todo a Buenos Aires recuperar su base industrial es otra provincia. Sin lugar Cuando a vos dudas. ponés al pueblo a trabajar es otra provincia. Y te digo, eh, vamos a recibir al Papa. Estamos muy contentos que venga, le damos la bienvenida. Y el Papa sacó una encíclica allá el 25 de mayo. Y el Papa dijo, me pongo a la cabeza de esta batalla cultural. Ayer, porque tantas noticias no tenemos tiempo, ayer sacó una carta abierta el dueño de Meta, el dueño de Facebook, y recoge parte de lo que dijo el Papa para la inteligencia artificial, que es antagónico a lo de Peter Thiel, a de Elon Musk. Se van armando los equipos, Guille. En la propia Silicon Valley ya, porque el que está hablando no es un muchachito que lo da vuelta y se le cae $1.000.000. Se lo da vuelta, está al nivel de estos chicos. Poco menos, poco más, pero está ese nivel. Instagram, Facebook, WhatsApp. Entonces el tipo dice, bueno, es un error pensar que va a reemplazar trabajo. Lo que va a aumentar es la productividad. Y el ejemplo que pone, a nosotros dos nos vendría justo, dice, le dice, la inteligencia artificial para aquel que quiera le tiene que servir para tener, viste que lo llaman agentes ellos, ¿no? Que te aumente tu productividad. Por ejemplo, a nosotros tener un secretario, aparte de los que tenemos, que te resuelva los temas, porque vos dialogás con él a través del celular, dialogás y te dice, pone esto, saca esto, vení para acá, armá esto, resolveme estos temas. Le da otra orientación, no que te reemplaza trabajo, al trabajador también. Alcanzame esta herramienta, vení para acá, medime acá, sacame acá. Ojo que esto es bien interesante. Es preservando el trabajo. Queda la resolución de la propiedad todavía. Vamos, eso es una discusión. Y lo otro que plantea es, ojo que vamos a hacer código abierto.
Facebook, o Meta en este caso, sus empresas de inteligencia artificial van a empezar a abrir sus códigos. No quiero regulaciones, bueno, vamos a controlar la moral, pero que puedan todos experimentar. No es mío y te niego el acceso. Son herramientas, Guille. Es Mira, una una gran herramienta. cantidad de información no indica que puedas adquirir conocimiento. Y una gran cantidad de conocimiento no indica que puedas manejarlo con sabiduría. Bueno, son herramientas. Bastó que el Papa sacara la espada para que se empezaran a ordenar las Claro. cosas. Eh, Hay que recomendar la lectura de la encíclica. ¿Eh? Eso es muy importante. Muy importante. Una encíclica extraordinaria, digna del sucesor de Francisco. Digamos, Francisco preparó el terreno. ¿Viste qué pasa eso en la política también? Alguien hace el campo orégano y después está el que lo cabalga. ¿Sabe por qué es campo orégano? Es porque los caballos no pueden meter. Donde hay orégano no hay pozo. Entonces vos le das. Bueno, alguien tiene que hacer el campo orégano y el otro transita al galope. Es la vida. Y eso está muy bien. En el peronismo creo que nuestra generación, que no es la tuya, estoy hablando de los 70, los que estamos ahí, 5 para arriba, 5 para abajo, está aceptando su destino, que es juntar, ¿no? Es juntar, no es necesario, es juntar. Y cuando vos juntás más inteligencia, menos posibilidades de que te equivoques, no te vas a equivocar. Cuantos más ojos están, cuanto más... Contame un poco entonces esta liga de intendentes en el marco del peronismo, ¿cómo la estás viendo? Mira, lo primero que nos reunió es la necesidad de generar ese ámbito de discusión profunda de los problemas reales que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y resueltos a lo largo de los años. No es culpa de Axel, no es culpa de Felipe, de Cafiero, o sea, no es la culpa de alguien, sino cómo hacemos para reparar esa herramienta fenomenal que es la provincia de Buenos Aires. Y también las ganas que tenemos de ser puente entre los distintos compañeros, de ir a buscar a esos compañeros que están recluidos en sus casas, que han dejado de tener esperanza o de creer en la potencia histórica que tiene el peronismo, es poder hacerlo con todos. Primero mirando hacia adentro, pero después también, inclusive con intendentes que son de distintos signos políticos, pero que tienen una mirada parecida de la provincia y del país. Que la provincia de Buenos Aires tenga un gobernador, una gobernadora que sea muy conocedor de la problemática de las regiones, del funcionamiento de la provincia, de cada uno de sus actores regionales, distritales. Realmente creo que la Liga de Intendentes es una de las mejores cosas que le pasó al peronismo en las últimas décadas, al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y va a ir creciendo. Porque aparte no hay impedimento en hablar con intendentes que están en otros espacios políticos, como puede ser MDF o la Cámpora o el Frente Renovador, porque en realidad la inmensa mayoría de los intendentes atravesamos los mismos desafíos, las mismas problemáticas. Puede ser que obviamente son diferentes la naturaleza de los problemas en el conurbano que a lo mejor en el interior del país, pero sí compartimos la profunda vocación de solucionar esos problemas. Y creo que la Liga de Intendentes va a seguir creciendo y va a seguir incorporando intendentes que tengan ganas de dejar de discutir nombres, dejar de discutir cuestiones que están más emparentadas con alimentar el ego de alguno para generar esa base sólida para que el habitante de la provincia de Buenos Aires se transforme en protagonista de la recuperación del gobierno nacional para un gobierno que ponga por delante el bienestar de los argentinos. Vos sabés que el jueves nos mojamos, nos mojamos, pero estuvo Fue lindo. muy grato, muy grato. Nosotros estábamos en Avenida de Mayo y San José y la verdad que estuvimos viendo. Después, bueno, el peronismo se retiró, vino un poco de represión, estas pavadas que hace. Pero como
aprovechando que vos sos abogado y que seguís, te corresponde por la edad todavía estudiar, terminaste una maestría, vas por el doctorado y corresponde que así sea. Y aparte porque eso te da otro nivel de lectura y aparte de estar en el trabajo, la necesidad de que... Para que Ese, déjame pasar el aviso parroquial dale, de la Universidad Nacional del Oeste. Sí, tenemos firmados convenios con la Universidad de Bolonia, con otras universidades, y bueno, ya hemos hecho varias diplomaturas que le otorgaron a quienes las hicieron el título de especialista y que te da puntaje para la maestría, que te da puntaje para un doctorado, así que los esperamos a todos ahí en la Universidad Nacional del Oeste, este, en la carrera de Derecho, Ciencias Jurídicas. el viernes pasado lanzamos la cátedra de Pensamiento Económico Peronista, había 800 inscriptos. Mira, Lo hicimos por impresionante. Zoom, ¿no? Lo hicimos por Zoom. Y muchachos de todo el mundo, pues ya te conté que tenemos. Así que viene interesante un debate y dura, hay 10, 12 clases que se dan del equipo nuestro, ¿no? Y la verdad que se termina teniendo las bases de la economía peronista y por qué. ¿No? Espectacular. Empezamos con la teoría del valor y algunas cosas más, y de cuáles son las causalidades de la economía y cómo la doctrina te dice cuál tiene que ser la teoría del valor y por qué la pones en el trabajo, porque la doctrina te dice que hay una sola clase de hombre lo que trabaja. Pero te decía, esto de que nosotros construyamos estos saberes nos permiten después implementar las políticas desde otro lugar. Ah, es importante hacer las dos cosas, ¿no? Estar en el territorio y estar en estos niveles de abstracción. Y aprovechando esto de los niveles de abstracción, el jueves que tuvimos un triunfo, a ver si lo podemos llegar a transmitir, que no es fácil. Y como vos sos abogado me podés ayudar. Finalmente, el dinero no es otra cosa que un derecho desde el punto de vista jurídico a comprar cosas. Después te lo pueden vender o no, pero los muchachos que se fueron al Mundial agarraron el canuto de dólares y se fueron y allá sobrevivieron. O sea que fueron con dólares y tuvieron derecho a comprar leche, pan, el pasaje. Es un derecho. Yo tengo la obligación de decirte que en el mundo hay 3 veces más de derechos que objetos o cosas materiales o inmateriales sobre las cuales ejecutar el derecho. Esto es como que vos tenés un departamento y firmaste 3 contratos de alquiler sobre el mismo departamento. Y vos decís, ¿cómo? No, pará, puede vivir uno. Son derechos de ejecución imposible. Hay 3 veces más entre dinero, obligaciones negociables, acciones, son todos hechos del pasivo, son derechos sobre el activo. Hay 3 veces más entre pasivo y patrimonio neto que el activo si vos pudieras meterlo eso en un balance. Ridículo, eso es quiebra, es pasivo, es mayor que el activo. Por eso la economía depende de la confianza, ¿verdad? Mirá si salen todos a querer ejecutar al mismo tiempo esos derechos. Bien, y entonces eso lo ligo. ¿Por qué lo del otro día? Al margen de la historia que nos contó Kirno o lo que fuera. El problema es que los muchachos se empezaron a dar cuenta. Una de las empresas más importantes que hizo su fortuna con el Bitcoin está pasando a la economía real. Vino a la Argentina y se compró a Decoagro, que es uno de los tambos más grandes de la Argentina. No, pero hacen otras cosas. No son tambos, los conozco, está. Muchachos, no jodamos. Con esa plata de Coacro fue a comprar la mitad que se vendió de Profértil. Bueno, está todo perfecto. Si se empiezan a ejecutar esos derechos, ¿quién empieza a ejecutar? El primero que se entera. Dice, che, pará, vamos por los derechos de verdad porque ya el segundo no lo va a poder hacer. Cuando todos los primeros derechos compren las cosas, bueno, obviamente esto es lo que lleva a las violentas crisis financieras, donde esto es el 2008. También había tantos derechos que se armó un lío bárbaro. Esto es el 2001 en la Argentina, cuando obviamente los derechos de los que tenían dólares, los decían que tenían dólares, no los podían ejecutar. Esta es la realidad de lo que pasó. Vino Cavallo y te dijo, no, usted tenía pesos depositados, ahora son dólares. ¿Cómo? Te dice, sí, por una ley usted ahora, pesos se trabaja. No, para acá.
una payasada, derecho de cumplimiento. Por eso lo de la ley es tan importante. No nos metamos en el tema de si jurídicamente, si perdés sobre todo eso. El problema es que te empezaban a ejecutar los derechos los muchachos que los tienen en el mundo y que finalmente vos entregás un bien y te dan un derecho que va a ser de cumplimiento imposible. ¿Se entiende? Es como si yo te decía, todavía no colapsó la convertibilidad, te doy un plazo fijo y te digo, mira, te vendo este plazo fijo en pesos, pero que ahora es dólares. Y sí, dale, me gano tanto en dólares. Y después cuando fuiste... Este es el problema que subyace a la ley esta que quisieron hacer. Y este gobierno, hay dos opciones, o no tiene ese nivel de profundidad en la reflexión, cosa que puede pasar, Es muy factible. o está usurpado por los muchachos que dicen... Y sobre eso reaccionó el peronismo intuitivamente, con un trapo en un mundial, en un partido, y brotó. No sé si vos lo estás viendo. Sí, sí, Contame sí. vos que todo el día recibís cola de gente. No, lo veo igual que vos, Guille. El andar errático del gobierno frente a la imposibilidad que tiene. Viste que cada vez que este gobierno ha pensado o no le ha salido nada bien, y cada vez está peor. Sin entrar en los detalles de la ley, que quedó trunca, que se le han modificado gran parte de su articulado, por lo menos el que tenía más peso simbólico, ha dado un nuevo paso hacia ese fracaso estrepitoso al cual está destinado. Está destinado a ese fracaso estrepitoso, no porque nosotros querramos, sino por lo que ellos mismos hacen. En cada una de sus acciones está encerrado el motivo por el cual están yendo directamente a ese fracaso. Y en el medio, los argentinos, ¿no, Guille? Por eso creo que esa cucarda que se han anotado nuestros senadores y algunos gobernadores, es el camino para nosotros a seguir, hacer la reflexión profunda, cuáles son las bases, porque si a este gobierno lo dejas avanzar, salir del lío en el que nos dejan, va a costar más. Se puede, como decís vos siempre, Guille, se puede salir de cualquier situación, por compleja que sea, pero si se deja avanzar en ese sentido, la reparación del daño que están haciendo nos va a llevar más tiempo y más esfuerzo. Y por eso lo importante, este grupo de economistas que estás coordinando, y que cuesta ponerse de acuerdo, pero que se van poniendo de acuerdo afortunadamente. Eso debe estar trasladado a toda la acción política, a todos los dirigentes políticos. Imaginándonos una Argentina donde, independientemente de a quién le toque gobernar, haya políticas públicas que sean inviolables, intocables. Los países que hoy están en los primeros lugares en cuanto a calidad de la vida en esos países, han logrado salir de esa grieta. Y eso es lo que tiene que transitar la Argentina. Después, bueno, lamentable lo de la represión, la gente que lastiman. Realmente da la sensación más de la impotencia que siente el gobierno frente a lo inexplicable de la toma de decisiones que están teniendo, que una situación de fortaleza. Creo que cada vez que el gobierno hace el llamado a las fuerzas de seguridad para que levanten un palo en contra de los habitantes de la República Argentina, más queda expuesto, más queda puesto de manifiesto la impotencia que tienen y lo errático de su camino, y el destino de fracaso absoluto. Por eso es tan importante la organización del espacio, del campo popular, del peronismo, porque hoy el problema más grande sería que nosotros no tengamos preparado el equipo para las grandes responsabilidades que vamos a asumir en el futuro. Eso hay que resolverlo hoy. Hay que terminar de trabajarlo este año
y el año que viene entrar en ese año electoral donde cada uno sabe el rol que le va a tocar y dejar la vida para cumplirlo de la mejor manera posible. Hoy le dieron bueno, salió en comisión otra vez la posibilidad de reformar la ley que acaban de lanzar hace 3, 4 meses atrás, que a su vez modificaba el decreto que el año pasado el presidente dictó para incentivar que los argentinos gasten los dólares que tienen acobachados. Este es un error, insisten en ese error, porque ese dólar atesorado, que después va a ser ahorro cuando lo gastes, tiene que ser destinado a la inversión. No es feliz el pueblo cuando los ahorros los gasta en bienes de consumo. Cuando vos tenés que abrir la lata donde ahorraba para comprar el pan, la cosa no anda bien. Cuando el gobierno dice están en récord de consumo y uno les aclara que están en récord de consumo porque el pueblo no ahorra, ellos lo ven como un triunfo. Sí, claro, si vos ganás 100 pesos, antes ahorrabas 20 y gastabas 80 y ahora te ganás los 7, te gastás los 100 porque te aumentaron tanta la tarifa y todo lo demás que llegás a fin de mes pero no podés ahorrar nada, tu nivel de insatisfacción es espantoso, Altísimo. espantosamente alto. Es como salir a la calle sin tener 5.000, 8.000 o 3.000 pesos en el bolsillo. Que vos salgas a ver si te encontrás algo. Muchacho, no tener capacidad de ahorro para una familia es mortal. No se vanaglorien de que están en récord de consumo porque no se ahorran. Claro, hay que Habría que analizar explicarlo. también, y vos sos un especialista en esto, qué tipo de consumo. El consumo que es, compran casas, ponen industrias, ponen gobierno. Entonces, Che, ¿qué consumo están porque ese se teniendo? llamaría consumo en inversión. Exacto. Claro. Entonces, es un consumo de supervivencia Claro. apenas. ¿Por qué compran zapatillas o compran ese tipo y no pueden comprar una casa? ¿No? Entonces, ¿qué consumo está teniendo el No, pueblo el argentino? consumo que están teniendo es pagar la luz. Hoy se armó lío Mar del Plata. Claro, le sacaron los subsidios, empezaron a llegar. Ahora, ¿por qué hacen eso las distribuidoras? Porque los grandes consumos que tenían en la industria se le han caído. ¿En qué está endeudado el pueblo argentino? ¿Está endeudado en el almacén? ¿Está endeudado en sacar Consumo. su tarjeta de crédito Claro, para comprar una garrafa? claro. Para pagar la boleta de la electricidad que cada vez le queda Y a más unas tasas espantosamente que cara. son usurarias. Porque existe el delito de usura, no es que no existe, ¿eh? Así como existe el precio vil, existe el delito de usura. Y en esto los muchachos, bueno, le han metido denuncias y demás. Van a tener que mirar porque, ojo que las políticas del gobierno definieron estas tasas el año pasado. Primero largaron la plata cuando licuaron las LELIQ y se la devolvieron a los bancos. Y después tuvieron que secar toda esa plaza y supieron la tasa. Pero claro, cuando secan la plaza y suben la tasa para que les vuelva la plata, resulta que va para todo tipo de crédito y los tipos que están endeudados. Y entonces hoy el ministro en Córdoba dijo, no, lo que pasa que a los bancos le han hecho tanto bullying que la gente no le tiene confianza. Pero ¿cómo? Si no tuvimos ninguna corrida cambiaria ni bancaria, cambiaria sí, pero bancaria no tenemos desde hace mucho. No, no, muchachos, no, los bancos, no hay sistema no hay sistema capitalista sin sistema financiero. Mirá, el ministro, ¿qué significa eso? Que están perdidos. Andan como turco en la Andan neblina, como Guille. turco en la neblina. Y eso es muy grave, al punto que pasa desapercibido, pero armaron una comisión. Viste que Perón decía, si quiere que algo no salga, mándelo a comisión. Armaron una comisión para que los ministros, e incluso que hablan con el presidente, salvo Caputo, el ministro, todo tiene que pasar por esa comisión, que la llaman Comisión de Acción Política, no sé cómo le pusieron. Vos imaginate que vos lo refrendás con el presidente, pero después tenés que ir a explicarlo a la... Son raros cómo están gobernando. Y eso es producto de que aparentemente el presidente está desordenado. ¿Vos decís? Y al punto que ayer un diario de mucha tirada terminó diciendo, le estarán haciendo el diario de Irigoyen por esta comisión, ¿no? Pero no es que lo hizo un diario barrial, esto lo hizo el diario.
Y muchos están hablando del desorden mental del pibe. Y hacerle el diario de Irigoyen a un presidente que está 8, 10, 12, 14 horas viendo su teléfono en TikTok y ver cómo salen las redes y demás, no debe ser una tarea tan difícil, sobre todo para los que están detrás del presidente, que son especialistas en esto, ¿no? Así que bueno, es lamentable. Por eso Especialistas en redes. Claro. Por eso la enorme responsabilidad que tenemos de trabajar profundamente en las ideas, ¿no? Para que expresadas al pueblo argentino, el pueblo argentino vea en nosotros esa herramienta para ser utilizada en defensa propia. Yo cuando hace unos meses hay que aprovechar las conversaciones con vos y entonces te pregunto, che, ¿y quién va de gobernador? ¿A quién? Y vos me dijiste, mirá, el que esté mejor en un proyecto colectivo entre los intendentes que nos pongamos de acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Estoy anotado como un intendente más, pero soy Merlo, que es un distrito, pero nos vamos a poner de acuerdo. Vos quedate tranquilo que nos vamos a poner de acuerdo y va a ser indoloro. Después por ahí nos matamos, pero no se van a enterar si nos matamos. Y entonces nadie sabe que se mataron, porque esto es lo importante, ¿no? Es que, bueno, es lo que vos haces en tu habitación, es tu tema, es lo privado. Y a mí me encantaría eso mismo para la elección del presidente. El candidato a presidente del peronismo tiene que salir de estos 10, 11, 9, 8, los que sean. E incluso la opinión de Cristina esté autorizada o no esté autorizada. Porque si la opinión de Cristina va a ser reconocida como opinión, no importa si está o no está, porque en el momento que sea, aunque no esté habilitada, políticamente es un lío. Entonces la construcción del consenso es muy importante. Obviamente que es preferible que no tenga ningún tipo de restricción. Pero por eso fue sabia esta jueza que dijo, resuelvan la política, que después lo jurídico se ordena. Y a mí me parece que estas propuestas, estos mensajes que están saliendo de los Supremos, esta propuesta que se ha hecho en las Naciones Unidas, esta propuesta de Pichetto en el Congreso, va empezando a encontrar el camino institucional para que la política se ponga de acuerdo. No es fácil salir a decir, no, mira, va esta ley, no, pero yo no la quiero porque ya la justicia... No, para que estamos en el ámbito de la legitimidad, que no quieren competir, no quieren estar. Ojo con esto. Pero esto no significa que sea, significa que hay un ámbito y si no es igual el ámbito. Claro, la fuerza está en lo colectivo, en el conjunto, no en el individuo o en lo individual. Y eso está absolutamente probado. Eso es así. Por eso, como vos bien decís, y como hablábamos reiteradas veces respecto de cómo encontramos los nombres que mejor interpreten a nuestra sociedad. Así que creo que ese camino se construye con generosidad, con altruismo, ¿no? Pensando primero en la patria. Porque luego cuando en el vos movimiento, decís... y por último... los hombres. Cuando vos decís el equipo de economía, yo me siento en la cabecera y nadie me discute eso. Pero desde la cabecera dije que miren que acaba de salir, quizás salga un ministro de Economía, pero no soy yo. No, dice, ¿por qué no soy? Porque yo soy candidato a presidente. Entonces, si soy candidato a presidente, no voy a ser ministro de Economía. Pero entonces, ¿qué haces acá? Y acá porque es donde me siento cómodo. No me discuten la cabecera, pero tuve que decir que no. ¿Se entiende? Y si en realidad el que ordena, porque en la Liga de Intendentes también debe haber pasado que alguien empuja, y ese tiene que renunciar también a algún protagonismo. Y la renuncia a los protagonismos te hace sí, no, pero vos, Moreno, que soy economista, no, pero hay muchachos ahí. Y están todas las generaciones. Está desde Chaliú, que es un poquito más grande que yo, hasta pibes que vienen sub-30. Es bien interesante porque esa gimnasia de encontrar los que dicen, son todos economistas, hablan lo mismo. Macana, muchachos. Son todos economistas, hablan todo distinto. Esa sería una definición más adecuada. Si no, no habría juicios, por ejemplo, contra los abogados. Entonces, esto es muy interesante y ese rol me parece que sirve. Y aparte,
es el peronismo enseñando los proyectos colectivos. Y los candidatos naturalmente van a ir surgiendo. Que tiene que ser el que te lleve al triunfo en el balotaje, que no necesariamente es el que más votos tiene hoy. Hoy de los candidatos individuales del peronismo están Cristina, están Axel, están... Pero, ¿y en el balotaje? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué priorizamos? ¿Qué? Y en ese proyecto de conducir la nación se va construyendo. Y hay tanto para hacer en el Poder Ejecutivo. Me tocó hacerlo desde... Cuando hicimos la política satelital, la hicimos de la Secretaría de Comunicaciones y nadie te llamaba. Vos te imaginas, tenía tanto lío Kirchner, tanto lío tenía debido. Mi superior era debido. Yo pertenecía a planificación. Tanto lío tenía debido. Imagínate con obras públicas, con energía, con la minería. Una etapa. Que de comunicaciones, ¿tenés algún problema? No, no jodas. Atendí a esto, no venga, no venga. Hace. Sí tengo un quilombo después de energía, porque cuando habla de energía habla de fósil a energía nuclear. La energía nuclear está en la seguridad de gendarmería, no es que... Eso no puede fallar, Si fallase, no hay margen de error. No, ahí no hay margen de error. No, y después en comercio, yo no... Te definen la baldosa y si vos tenés que saber lo que tenés que hacer, y ese es un proyecto colectivo. Ese es el proyecto. Una vez tuvimos un problema con Metrogas y me suena el teléfono y era los secretarios, yo no sé si era alguno de estos secretarios de Kirchner, pero viste que era tanto los llamados que tenía 2 o 3. Me dice, che, el Kirchner habla con vos, el presidente, vos pasámelo. Yo estaba en Metrogas. Me dice, ¿usted está en Metrogas? Sí. Ah, me dice... Pero hay una conferencia de prensa, me dijeron usted que hace acá, por las cuotas de las escuelas. Y yo estaba solucionando, o no, un tema de un tema del gas. Pero dice, pero acá está anunciada una conferencia de prensa suya. ¿Te acordás que se daba ahí en la sala de prensa? Sí, por eso es a las 11, son las 8:30 de la mañana, 9 menos cuarto. Hay tiempo. Ah, ¿va a venir para acá? Sí, voy a ir para acá. Bueno, vengo un ratito antes que quiero hablar con usted. Y entonces... Yo no, me llamaba, pero me acuerdo como si fuera ahí. Me llego y ya se ve que le avisan de abajo que llego, ¿no? Y entonces inmediatamente me hacen subir. Suba, que lo está esperando el presidente. Y yo pensé que era en el despacho. No era en el despacho. ¿No te acordás que del otro lado del despacho había como un estar del presidente? O sea, la oficina del presidente, los secretarios y un estar. Que vos ahí no entrabas nunca. Y viste que te llevaban, ellos sabían... Y el tipo entro yo ahí y entra él atrás. Me dice, cuénteme lo que está haciendo. Y le digo lo que estaba haciendo. Y me dice, pero la ministra, no, le digo, no, la verdad que no, pero son mis atribuciones. No, está bien, me dice, bueno, ¿y? No, yo creo que van a arreglar. Bueno, manténgame informado. Doy por las cuotas de las escuelas que se iban a aumentar, de gestión privada, que para la provincia es un tema muy parte importante. De eso es porque dio 2.9 en la ciudad de Buenos Aires. Viste que el presidente dice, en todo tiempo y lugar, la inflación es un fenómeno monetario. O sea, que imprimieron plata y no salió de la General Paz, solo circuló acá. Y entonces le dio 2.9. Bueno, eso te das cuenta que es una ridiculez de los... Pero por eso había ido con el tema de las cuotas de las escuelas. Cuando llegué de vuelta a Metrogas, había un tipo que estaba con Pasto acá, ¿no? En el directorio. Pasto acá, así. Estábamos, o ahora estamos para una gala en el Alvear. ¿Cómo estaba el tipo? Imagínate, 10, 11:30 de la mañana o 2, hice la conferencia, volví. Pasto acá. Le digo, ¿y este que no estaba? ¿Quién es? Metrogas, ¿eh? Me dice, es el nuevo presidente de la compañía. Y le digo al tipo, ¿y vos de dónde saliste? Estaba cortando el pasto. Estoy jubilado, me dice. Y estabas cortando el pasto, ¿y qué pasó? Y paró un auto. Y me dijeron de Metrogas. Sí, yo me acabo de ir hace 6 meses de acá, 5 meses, me dice. Dicen los accionistas que tenés que volver a asumir. Y bueno, me voy a bañar. No, tenés que venir.
Lo secuestraron. El tipo estaba cortando el Lo pasto, secuestraron. pero tenía pasto acá. ¿Y qué instrucción te dieron? No, me dice. Me dieron la instrucción que no hay otra alternativa porque corresponde trabajar con el gobierno. Nunca más tuvimos ningún inconveniente. Nunca. Nunca. Vos sabés por qué. ¿Vos te acordás cuántas sopas hiciste con los Carlitos Nor en tu vida? No, incontables. Incontables. ¿No hay heladera en la Argentina? Que vos no abras y tengas la cajita ahí de pollo, de esto, de verdura. ¿No? Porque de acuerdo a lo que sea hay un caldito. De verdura. No por había favor. guita, pero eso lo compraba porque había un exhibidor. Eso siempre, una sopita con un poco de fideo. Ahora resulta que no podemos hacer más cubitos. Cerró la fábrica. En Guaymallén, 60 años de antigüedad, 60 tipos afuera. No podemos hacer cubitos. ¿Sabe por qué? Porque el gas está carísimo. ¿Qué es lo que pasó en Mar del Plata hoy? Que se les armó un lío bárbaro. ¿Cómo ve factura de 1,5 millones? Sacan la ley, le sacan los subsidios. Escúchame, ¿vos sabés lo que es el frío en Mar del Plata? Cuando hace frío. Aprieta de Merlo verdad. hace frío. En Merlo, si es zona fría, porque vamos caminando a Luján y cuando lo sacás a la noche, Viví un tiempo Merlo. en Mar del Plata. Conozco el frío en Mar del Plata. Viejo, yo conozco el frío de Comodoro, porque hice la colimba ahí. En el frío de vivac. verdad. En el vivac. 3 meses de vivac con no el uniforme, no el de verdad, otro. Te duelen los huesos. ¿Qué querés? ¿Que no usen electricidad si no tenés gas? Se tienen que refaccionar. ¿Qué querés? ¿Que vayan a buscar leña? ¿De dónde van a ir a buscar leña? Hay facturas de 1 millón de pesos, 1,5 millones. Se armó un lío. Pero ¿cómo vamos a cerrar una fábrica que hacía cubitos? ¿Vos te pensás que no podemos hacer verdura? No, es porque para disecar es energía. Vos le ponés un precio del gas al... Si no resolvemos las cuestiones ligadas a la energía, no resolvemos ningún problema del país prácticamente. Un día fui a Estados Unidos. Había ido otras veces, pero fui con mi exmujer que ya falleció, me fui un mes. La única vez en mi vida que tuve un mes de vacaciones. No pregunté cómo era, porque eran 15 días, febrero. Decidimos tomar 9, planificamos. Después al otro año me dio el piro, pero año 95. Lo que más me sorprendió, hacía 20 grados bajo cero. ¿Para qué parte fuiste? Nueva York, 20 grados bajo cero. Dice Nueva York, Washington. ¿Y en qué mes? Fue en febrero. Claro, se fue. Me estaba mi cuñado que falleció también esperándome con una campera porque sabía que yo no llegaba abrigado. Mirá, me dice, está mal porque no vas a poder salir del aeropuerto. Así con una campera, todavía la tengo. Cuñado muy, muy influyente en mi vida que yo quise mucho. Bueno, a toda la familia política. Y fuimos a tomar una coca por ahí, 20 grados afuera y Bajo adentro, cero. bajo cero. Adentro del bar, un bar. En la barra, ¿y qué tomas? Una coca. Y el tipo inmediatamente esos vasos así, porque te lo ponen en la máquina, Bien. abre levanta una tapa hacia así, los cubitos chiquitos, hasta arriba. Y yo digo, con cubitos, claro, empezás a tomar calor. Energía para la temperatura, energía para el cubito. Afuera. Voy en auto y veo el río todo congelado y una parte no está congelado el río. Río Hudson. Claro. Y le digo, che, pero esto como 20 grados por más que el agua circule. No, me dice, pero hay calefacción. ¿A dónde hay calefacción? No, abajo están los... Si no, no pueden hacer remo. Si no, no pueden remar los chicos de la universidad. Vos decís... Y entonces pregunté, viste las cosas que pregunta un... Yo estudié ingeniería, después la dictadura dejé y cuando volví a estudiar hice economía. Pero te queda esa de físico amateur. Entonces algo de ingeniero tenés. Y viste que en las películas aparece ese humo blanco, de repente chocan los autos y sale, a veces sale agua y otras veces sale ese humo. Películas en Nueva York de detective que no tiene, pero vos de repente ves el humo ese blanco precioso que parece una locomotora. La vieja locomotora a vapor que vos no viste, que era una cosa preciosa, esos trenes con locomotora a vapor. No, en Ushuaia hay una. Hay una, Muy sí, linda. es turística, pero esa, cuando tiraban, yo las vi de chicos, largaban ese humo. Y entonces yo le dije, che, ese humo,
Dice, ¿qué humo? Yo veo en las películas que de repente sale un humo precioso. ¿Qué es? Y empiezan a pensar, eran locales, ¿no? Ah, me dice, es la calefacción municipal. Le digo, ¿qué cosa? No, dice, acá hay una red, ya no se usa, dice, pero en algunos lugares, en las viviendas municipales, la calefacción es central. Pero a ver si entiendo, hay No energía es central de la casa, es central del barrio, ¿no? De de la la ciudad. localidad. Digo, a ver si entiendo, como la electricidad es central, porque la electricidad vos no la haces en tu casa, te viene con un enchufe, apurate, está la vos me decís que hay calefacción. Sí, me dice. Ahora ya fue reemplazada porque, bueno, se derrochaba. ¿Que hay una red de calefacción? Sí, 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 dice, gratuita, de la municipalidad. Todo eso porque la energía, abundante y barata. Claro. La competitividad de Estados Unidos está dado porque fue, aparte de un pueblo organizado, la tecnología, fue el primero que utilizó a gran escala la energía hidroeléctrica ya. Y la energía era, ¿y dónde va a estar la fábrica de autos? Y cerca de las cataratas, que es donde estaban. 2 más 2, 4. ¿No, Guille? Y nosotros no podemos hacer cubito. Este Podemos, cierre, pero cierta dirigencia sí, está empeñada en que no. cubito de sopa. La energía es la base, mi amigo. El cierre es tuyo. Te están escuchando algunos miles de compañeros acá en el exterior. Y ahí decía la muchachada que te conoce, pusieron, primero porque sos abogado, la mayoría pusieron doctor, muy importante. Muy importante, no hay que... Yo la tengo a Pimpi, que es doctora en matemática, y dice, no, soy doctora en matemática. Doctor. Y dice, precandidato a gobernador. Intendente, que soy intendente lo sabe todo el mundo. Los de Merlo te conocen todos. Le hablas a la provincia y le hablas al país, todo tuyo. Tómate el tiempo que necesites. Bueno, ya viste que hacen gesto como el pelado 14, pero nosotros nunca somos rebeldes por Muchas definición. gracias, Guille. Bueno, la provincia de Buenos Aires es una provincia hermosa, poderosa, con una población importantísima, con un sinfín de bendiciones para hacer lo que siempre ha sido la provincia de Buenos Aires respecto del país, ¿eh? Como la hermana mayor, como el mayor polo de generación de riqueza para todos los argentinos, como la casa de muchos argentinos, que muchos argentinos han elegido, viniendo de las provincias, de distintos lugares del país. Y la provincia de Buenos Aires merece recobrar ese rol histórico que ha tenido. Para muchos se ha transformado en una provincia inviable, como decía Guille, pero por supuesto que no lo es. O como el estado de la provincia de Buenos Aires, para algunos es un estado fallido porque no cuenta con las herramientas y los recursos que históricamente ha tenido hace varios años. Un conjunto de intendentes de la provincia de Buenos Aires nos estamos juntando. No nos juntamos para criticar a nadie, no nos juntamos para hacerle mal a nadie, no nos juntamos para hablar de candidaturas, para armar listas. Nos estamos juntando precisamente para hablar en profundidad y con conocimiento de los enormes desafíos que tiene la provincia de Buenos Aires por delante. Y estamos atareados en eso. Creo que más allá del cartel que dice candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, me encantaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con un montón de otros intendentes y de otros dirigentes valiosísimos, y no solamente del peronismo, sino de distintos espacios de pensamiento en la provincia de Buenos Aires. Pero creo que hoy, más que nunca, la fuerza está en el conjunto, la fuerza está en lo colectivo y no en los nombres propios. Así que humildemente espero poder hacer ese aporte junto con esta Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires para que la provincia de Buenos Aires vuelva a recuperar el rol histórico que ha tenido. Y esto no va en detrimento de ninguna de las otras
provincias hermanas, sino que va en favor de toda la República Argentina. Ojalá podamos ponernos todos de acuerdo en las políticas públicas que son necesarias, así como en la nación. Para que los nombres propios y para que los ismos no sean lo importante, sino que lo importante es ver cómo recuperamos las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de cada uno de los bonaerenses, que a su vez va a impulsar y va a empujar como esa enorme locomotora que es la provincia de Buenos Aires al resto del país. Y la fuerza más grande está en la organización. Así que gracias por este espacio, Guille. Vamos a seguir trabajando. Veremos el año que viene, porque este año estamos muy empeñados en ver cómo terminamos el año, cómo hacemos para que nuestros vecinos, en una etapa muy difícil de la República Argentina, por las decisiones que está tomando el gobierno nacional, vemos cómo podemos blindar nuestra población. No es fácil, no es una tarea fácil, nos obliga a redoblar esfuerzos, esas transferencias de ley que no se hacen hacia la provincia de Buenos Aires, esa decisión de no sentarnos en una mesa a discutir las cuestiones importantes que tiene el gobierno nacional, con el cual no hemos podido tener una sola reunión, no mella ni en 1 milímetro las ganas que tenemos de volver a transformar a la provincia en esa provincia que es el mayor paraguas de la República Argentina para mejorar las condiciones de vida, para volver a tener ese pueblo feliz en una patria grande, de aquellos días más felices, Guille, que siempre fueron, son y serán peronistas. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos, extraordinario final, no hace falta agregar más nada. Nos vemos la semana que viene y te agradezco enormemente que te hayas tomado este ratito para estar con nosotros y clarificar a los compañeros. Muchas gracias, amigo. Gracias, a tu disposición, como igualmente, siempre, bajo la bendición de Nuestra Señora. Nuestra madre. Nuestra madre que está aquí. Gracias, hasta la próxima.